Ahora, en esta mañana vamos a hablar acerca de Priscila, como pueden ver ahí, ¿verdad? Priscila, y estamos ya terminando las lecciones de la serie de mujeres de la Biblia, y sin duda alguna, ¿verdad? Que hemos aprendido mucho. Es algo interesante que el mundo hoy en día piensa, ¿verdad? Que Dios es un Dios machista, ¿verdad? Y si usted ha estado aquí en estas dos lecciones hasta el día de hoy, hemos visto muchas mujeres que Dios las ha usado de una manera muy especial. Y hermana, créame que Dios le quiere usar a usted de una manera muy especial, pero desde su lugar. Amén. Espero que hayan entendido eso, ¿verdad? Desde su lugar, ¿verdad? Si usted está casada con su esposo, estando al lado de él y estando, ¿verdad?, en esa cadena de mando. Es muy simple, a veces no lo queremos entender o no nos gusta la idea, y muchas veces yo entiendo, ¿verdad? Yo viví en una familia así donde mi papá, él no era cristiano, y yo entiendo que a veces la cadena de mando no nos gusta, no hay motivación a veces en el esposo, pero en realidad bíblicamente usted debe estar ahí, debe respetar a su esposo, y le aseguro que desde ahí Dios le va a usar. Y en este caso estamos hablando, ¿verdad?, como aprendimos en el versículo, de Priscila y Aquila, ¿ok? Priscila es la dama, es la esposa, Aquila es el varón, y Dios usó de una manera especial a este matrimonio. Generalmente, ¿verdad?, el propósito y el deseo de Dios es usar siempre al matrimonio, pero tristemente, como muchos sabemos, siempre hay uno más espiritual que el otro, siempre hay uno que quiere más que el otro, siempre hay uno que trata de hacer más que el otro, ¿verdad? No debería ser así, pero aun si ese fuera su caso, usted y yo debemos seguir adelante, usted y yo debemos buscar a Dios, usted y yo debemos de ser diferentes en casa, aun que el cónyuge no lo sea. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de ellos y nos ponemos a pensar, ¿verdad? Los que ya tenemos más tiempo en la palabra de Dios y en la iglesia, y si usted menciona a José, inmediatamente usted relaciona a María, ¿verdad? Van de la mano. Si usted menciona a Abraham, inmediatamente piensa en Sara, ¿verdad? Y podemos pensar en Aquila y Priscila. Es muy interesante esta dama Priscila, porque si usted se fija generalmente en la Biblia, si no es la regla en realidad, siempre se menciona al hombre primero y después a la mujer. Bueno, en todas las veces que aparece Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, la mitad de las veces se menciona primero a Priscila. Y esto lo toman los escritores, las personas que estudian más allá que nosotros la palabra de Dios, lo toman en que el rango espiritual de Priscila era más alto que el rango espiritual de su esposo. ¿Sí escuchó eso? Y en realidad hay muchos matrimonios así. Ahora, lo impresionante de esto no es que solamente ella sabía o conocía o vivía más de la palabra de Dios, sino que como quiera se sometía a su esposo. Y muchas veces, ¿verdad? A veces entre los cristianos hay ese tipo de problemas en los matrimonios, ¿verdad? Es que tú ni buscas a Dios, ¿verdad? La esposa, es que tú ni haces, es que tú ni aquí, tú ni allá, ¿verdad? O viceversa. Y obviamente el hombre es el líder, el hombre debería estar más arriba espiritualmente, pero algo singular es que aquí podemos ver, es considerado que esta mujer, ¿verdad?, estaba en un nivel espiritual más alto. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 3 y 4. ¿Lo tiene? Romanos, 16, 3 y 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Y aquí, ¿verdad?, es una de las ocasiones donde habla primero
de Priscila y después de Aquila, dándole esa importancia a esta mujer. Bueno, el diminutivo de Priscila en el romano es Prisca. Prisca, según los historiadores, como Josefo, mencionan que de las familias más prominentes de Roma era la familia Prisca. No se sabe si esta mujer tenía algo que ver, lo más seguro es que sí, ¿verdad? Es como si me dicen a mí Uribe, ¿verdad? Mi papá se apellidaba Uribe, pues tenemos que tener alguna relación. Bueno, es lo mismo con Priscila. Y es algo más interesante, ¿verdad? Saber que ella venía de una familia prominente y a pesar de eso, o aún con eso, ¿verdad? Ella servía a Dios, buscaba a Dios, escuchaba predicación y ahorita vamos a ver más acerca de ella. Es bien interesante aquí, el apóstol Pablo les dice en el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Fíjese qué rango les da, o sea, no estamos hablando de cualquier familia de la iglesia, estamos hablando de sus colaboradores. Es como su mano derecha, ¿verdad? Cuando yo voy con el pastor a alguna reunión y él dice, él es mi colaborador, él es el que me ayuda. Ese es el nivel que yo tengo, ¿verdad? Soy su mano derecha, yo le ayudo a sacar cosas, ¿verdad? Que él no alcanza a sacar porque no alcanza el tiempo, ¿verdad? Somos humanos y somos carne. Bueno, es el nivel que le está dando a Priscila y Aquila, la mano derecha. Y fíjese lo que dice el versículo 4, y eso es algo aún más interesante. Dice que expusieron su vida, híjole. Y, ¿verdad? Aquí nos lleva a pensar en muchas cosas porque eran sus colaboradores, pero además eran sus amigos. Y verdad, a lo mejor usted y yo tenemos a uno por ahí, ¿verdad? Si le preguntamos a nuestros jóvenes, yo le he dicho muchas veces, ¿verdad? Ellos tienen 1000 amigos, 2000 amigos, 3000 amigos y son los más populares del mundo. Pero usted y yo que somos conscientes sabemos que casi no hay amigos. Son muy pocos amigos. Muy pocos. Ahora, de esta lista reducida de 3 o 4, porque el dicho dice que nos sobran dedos de la mano, ¿verdad? A la hora de contar amigos. ¿Cuál de sus amigos expondría su vida por usted? Uy, ya nos pusimos a pensar, ¿verdad? Te dices, bueno, a lo mejor me ayudaría, a lo mejor me presta lana, me aliviana, me regala un carro, no sé, ¿verdad? Me da el ojo, si pierdo mi casa me puedo hospedar un mes con él, de seguro, él me tira esquina, diría el pastor. Pero exponer su vida por usted o por mí, difícilmente, ¿verdad que sí? Bueno, eso es lo que hicieron este matrimonio por Pablo. Wow, eso le cambia mucho el sentido a la historia porque no es cualquier persona y no es cualquier nivel espiritual. Entonces, vamos a ver las características de este matrimonio. Acompáñeme a Hechos, por favor. Hechos, capítulo 18, nuestro texto base, del 1 al 3. Hechos 18 del 1 al 3 y le voy a pedir si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo en voz fuerte y clara. Hechos 18 del 1 al 3. Si alguien me ayuda, por favor. Fíjense lo que dice al final del versículo 2, fue a ellos. Entonces aquí empezamos a ver, ¿verdad? Que este matrimonio estaba dispuesto a sostener al siervo de Dios. Y qué importante es eso, porque es bíblico, en realidad eso es bíblico, pero qué importante para el siervo de Dios saber que podía ir con ese matrimonio y que ellos le iban a ayudar. Esta era la clase de matrimonio, un matrimonio que sostiene, sostenedores, podían ayudar. En esta ocasión el apóstol Pablo va hacia ellos y decide que en este tiempo
las iglesias no lo sostuvieran, sino que él iba a trabajar. Como vemos aquí, ¿verdad? En el versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Ok? ¿Estamos todos aquí? Amén. Ok, había un dicho, o hay un dicho, existe un dicho entre los judíos, fíjese lo que dice: aquel que fracasa en enseñarle a su hijo un oficio, entonces le está enseñando a ser ladrón. ¿Sí lo captó? O se lo digo de nuevo. Aquel que fracasa, si yo fracaso en enseñarle a mi hijo un oficio, entonces le estoy enseñando a ser ladrón. Y como le hemos explicado muchas veces, en la cultura hebrea, los judíos, hasta los 30 años tú tenías que desarrollar y trabajar el oficio de tu papá. ¿Ok? Amén. ¿Sí estamos aquí? Por eso el Señor empezó su ministerio hasta los 30 años. Amén. Entonces, eso es lo que le da sentido a muchas cosas, porque cuando no estudiamos la cultura no entendemos. Por eso el Señor empieza su oficio sacerdotal, como profeta, a los 30 años, porque primero estuvo trabajando con su padre terrenal en la carpintería. Era carpintero. Y aquí vemos dos cosas. Número uno, hermano, usted y yo, hay cosas buenas en otras culturas y yo creo que esta es una de ellas. Usted y yo debemos de enseñar a nuestros hijos a trabajar en algo. Amén. No le dé miedo ponerlo a cortar la yarda, a chapolear, a cortar árboles, a bolear zapatos, no sé, lo que sea, pero hay que ponerlos a hacer algo. Amén. Entonces, en este caso pudiéramos decir, el oficio de mi papá era trabajar en la maquinaria. Mi papá trabajaba en las carreteras, él hacía carreteras, puentes, él manejaba el bulldozer. Entonces, es decir, yo hasta ahorita, hasta el 11 de marzo, yo podía ser libre del oficio de mi papá. Yo tenía que estar trabajando en la maquinaria hasta el 11 de marzo que cumplí 30 años. Ahora sí yo ya podía ser pastor. Así era con todos. El apóstol Pablo, vemos que fue instruido, ¿verdad?, como abogado, si así lo pudiéramos decir, pero también sabía hacer tiendas. Entonces, no es que saque a su hijo de estudiar y lo ponga a cortar yardas, ¿ok? Sentido común. Aparte de que él estudia, le debe enseñar a hacer algo. Aparte de que su hija estudie, enséñela a planchar, enséñela a lavar su ropa, enséñela a cocinar. El día que pase algo, ella puede poner un negocio de comida y sale adelante. Amén. Porque nada es seguro en esta vida, ¿verdad? Yo tengo a Soan y Romina. Bueno, Soan ya está más grande, pero Soan lava su ropa, Soan plancha su ropa. Él tiene sus cosas que hacer en la casa, tiene 12 años. A mí no me ponían a hacer eso, ¿verdad? Yo era hijo de mami, me planchaban mi ropa hasta que me casé. Entonces, así fue, ¿verdad? Pero yo a mis hijos, entendiendo ejemplos de la palabra de Dios, los enseño a hacer cosas. Y aquí está el hermano David y a veces sacamos a Soan y cuando pinto ahí afuera los campos, lo traigo pintando los campos y andamos cortando ramas y los saco y tenemos que sopletear toda la iglesia y todo el parking para que se vea bonito y lo ponemos a sopletear porque él tiene que aprender. Amén, no es pecado, ¿verdad? Y igual con nuestra hija, ¿verdad? Romina acaba de cumplir 7 años y le estamos en en este mes empezamos, bueno, mi esposa empezó a enseñarle a lavar su ropa, tiene 7 años, tiene que aprender, porque ella es una dama, ella va a tener que hacerlo con su familia el día que se case, si es que no viene Cristo. Amén. Es mi oración, ¿verdad? Antes de que me la robe un pelafustán. Por ahí tiré una pedrada, ¿verdad? Ya la capeó. Y le estamos enseñando porque tenemos que enseñar a nuestros hijos. No todo es estar es que bueno si encuentran un trabajo de oficina en clima, ¿verdad? Era lo que mi papá siempre me decía. Yo quiero que trabajes en oficina, que no estés en el sol. Yo toda mi vida estuve en el sol y tú estudia, ¿verdad? Y qué bueno si les toca un trabajo así, si es vocación y Dios les da, qué bueno. Pero si no es así, ellos tienen que aprender, ¿verdad? Y aquí lo hemos dicho muchas veces,
tenemos que estar a veces en la oficina estudiando y tomamos tiempo para estudiar porque somos pastores, tenemos que estudiar, pero también salimos y cortamos la yarda y pintamos y hacemos de todo porque tenemos que aprender. Entonces, aquel que no le enseña un oficio a su hijo, le está enseñando a ser ladrón. Entonces, échese esa frase en el morral y hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a trabajar. Vamos a Hechos 18:18, por favor. 18:18 de Hechos. Otra característica de este matrimonio es que eran seguidores. ¿Lo tiene? Hechos, capítulo 18, verso 18 y 19. Si alguien me ayuda, por favor, fuerte y claro. Vemos aquí, gracias, vemos aquí, ¿verdad?, que este matrimonio estaba siguiendo al siervo de Dios. Entonces el siervo de Dios se movió y ellos lo siguieron. ¡Wow! ¿Verdad? Nosotros no queremos dejar nuestra comodidad. Nadie de nosotros nos iríamos a una iglesia más lejos si el pastor se va o quien esté aquí, ¿verdad? Difícilmente lo haríamos. Aquí ya me acostumbré y obviamente si Dios no te mueve no te vas, o sea, te tienes que quedar aquí. Pero ellos de alguna manera fueron movidos por el Espíritu Santo, ya sea porque Pablo les pidió que lo acompañaran o ya sea porque el mismo Espíritu Santo les dijo, tienes que seguirlo, pero ellos siguieron al siervo de Dios. Desde que Dios les dio la palabra, ¿verdad?, ha sido un método de instruir a una persona y que el resto siga al liderazgo. En toda probabilidad creemos, ¿verdad?, que Pablo le pidió a Priscila y Aquila que lo siguieran. Aquí vemos otro versículo más donde se menciona primero a Priscila que a Aquila. Entonces, vemos a este matrimonio, número uno, que eran sostenedores, ellos estaban dispuestos a sostener al siervo de Dios. Número dos, seguidores, estaban siguiendo, ¿verdad?, apoyando al siervo de Dios. Y número tres, eran enseñadores. Acompáñeme a Hechos 18:26. Hechos, capítulo 18, versículo 26. Lo vamos a leer todos juntos, por favor. Hechos, capítulo 18, versículo 26. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron. Bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad? Si tiene título ahí su Biblia, dice, Apolos predica en Éfeso. Entonces llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, ¿verdad? Y Priscila, fíjese que menciona una vez más a Priscila primero, y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente acerca del camino de Dios. Vemos que este matrimonio era un matrimonio apto para enseñar. Y vemos algo es muy interesante porque Apolos era Apolos, hermanos. O sea, era alguien, dice, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hermano, no encontramos a alguien así muy común en las iglesias. No encontramos a alguien, ¿verdad?, que sea elocuente y que predique y se mueva, ¿verdad? Generalmente no es así. De hecho es extraño, ¿verdad? Ya muchas veces ver a un pastor que se mueve y que camina y que se baja y hace, es raro. Y aparte, poderoso en las Escrituras, pero dice que solo sabía hasta el bautismo de Juan. Entonces, este matrimonio estaba a un nivel espiritual en el cual Priscila, porque se menciona primero a Priscila, y Aquila
dice que le tomaron aparte y le enseñaron. Entonces vemos dos cosas muy interesantes aquí. Número uno, su nivel espiritual para poder enseñar a este hombre, Apolos, que estaba predicando, pero aparte de su nivel espiritual, su prudencia. Porque cuántas veces, ¿verdad? Usted y yo lo hemos hecho, escuchamos algo de algún pastor, ¿verdad? O de algún misionero que pasa, o de algún joven predicador que le dan la oportunidad de estar aquí o en cualquier otro lugar, y escuchamos algo como que, ah, caray, como que no cuadra. Y usted y yo nos quedamos pensando y decimos, yo lo leí diferente. Lo que está diciendo este hombre, no. ¿Verdad? Yo escuché un predicador que dijo, los diezmos son a partir de la ley. Y yo me quedé sentado y dije, no es cierto. Los diezmos son desde antes de la ley. Y muchas veces usted y yo lo que hacemos es, escuchamos algo así y sabemos que está erróneo porque conocemos la palabra de Dios. Y lo típico que hacemos, lo más común, lo más simple es, pues lo platicas con tu esposa. ¿Viste lo que dijo el hermano? Así no era. Y ya. Pero lo que hizo este matrimonio es que estaba a un nivel espiritual alto, como para poder enseñarle a alguien elocuente y poderoso en las escrituras, pero dice que lo llevaron aparte, con una prudencia y un tacto. Porque muchas veces nosotros somos bien mochacabezas, ¿verdad? Desde, ¡ah! Así no es, y da. No, con toda la prudencia del mundo, le dijeron, a ver, Apolos, ¿me puedes dar un minuto? Mira, es que sabes que tú no sabes acerca de esto. Y esto fue lo que pasó. Y las escrituras dicen que, wow, ¿verdad? ¿Qué ejemplo? Un ejemplo de un matrimonio que estaba a un nivel espiritual alto para poder enseñar a un predicador elocuente y poderoso en las escrituras. Ellos nos muestran aquí su prudencia. Número 4, este matrimonio era un matrimonio protector. Acompáñenme a Romanos capítulo 16, versículo 3, si alguien me ayuda. Romanos 16, versículo 3, fuerte y claro. Romanos 16, 3. Vemos aquí, ¿verdad? Y luego sigue el versículo 4 que habíamos leído, que expusieron su vida por mí. Vemos aquí, ¿verdad? Número 4, esta familia, este matrimonio, era un matrimonio protector. Protegían al siervo de Dios. Y aquí estoy entrando en terrenos peligrosos, ¿verdad? Porque es muy fácil malinterpretar esto. Pero necesito que ponga atención, míreme acá enfrente, ¿verdad? Vemos a estos siervos de Dios con un nivel espiritual alto, con fruto del Espíritu Santo demostrándose, y ellos protegían al siervo de Dios, ¿ok? Entonces, hermano, usted y yo tenemos el deber de proteger al siervo de Dios. Amén. Siempre y cuando no se aleje de la sana doctrina y no caiga en pecado. Amén. Si alguien está hablando mal de su pastor, usted debe defenderlo. Amén. Y mire, sinceramente es una bendición nuestro pastor, y es mi pastor, yo siempre lo digo, es una bendición porque él no se mete en problemas. O sea, es más fácil, ¿verdad? Cuando hay un pastor de esos que cómo les gustan hablar y echar y decir y hacer, es más difícil, ¿verdad? Pero nuestro pastor es muy prudente, es muy sabio a pesar de que es joven, y eso es una bendición, ¿verdad? No se mete en problemas y es más fácil para uno defenderlo. Pero su posición, hermano, su posición, si usted está bien espiritualmente y ve que el siervo de Dios está bien espiritualmente, usted debe defenderlo. ¿Qué nivel espiritual tenían ellos para exponer su vida por el siervo de Dios? Muchos de aquí, ¿verdad? Muchos no, pero siempre debe haber alguna, siempre es así.
ni se sienta mal. En todas las iglesias es lo mismo. Siempre hay alguien que no le cae el pastor y que no quieren al pastor y que siempre es así. Yo he estado en iglesias grandes y chicas, siempre es igual. Siempre es así. Y siempre hay uno por ahí, ¿verdad?, que habla mal del pastor, y hay uno que no se siente a gusto, y hay uno que no le gusta, y hay uno que... Siempre es así. Pero muchas veces esas personas, aquí lo dijo el pastor Tommy Ashcraft, el que gana almas no divide iglesias. Upa, híjole, ese día sacó así quedito el pastor, así güerito, con su pelito chinito, ¿verdad? Pero sacó la espada y ahí le va. Los ganadores de almas no dividen iglesias, porque saben lo que cuesta traer a un alma. Y si usted y yo estamos bien espiritualmente, a un nivel espiritual alto como Priscila y Aquila, usted y yo vamos a defender al siervo de Dios. Es nuestro deber proteger al siervo de Dios. ¿Sabe a quién cree que va a querer atacar el enemigo? Y lo hemos dicho muchas veces. No va a atacar al que llega tarde, al que no hace nada, al que no gana almas, al que no diezma, no le interesa, porque ya está en el mundo, ya está mal. Al que le va a interesar es el que está aquí. El que se sienta a estudiar para predicar, a ese es el que quiere confundir. A ese es el que quiere dañar. Por eso es nuestro deber orar y defender con ese límite, con esa regla, siempre y cuando no se desvíe. ¿Verdad? Yo lo he dicho aquí muchas veces, a mi iglesia de toda mi vida, donde crecí con mi esposa, cambiaron de doctrina. Ahorita se llaman Congregación Israel no sé qué. Hágame el favor. Israel, no sé cómo se llama. Ya no son iglesia bautista, ya son una congregación Israel. Es una congregación mesiánica. Por más que yo respetara al hombre de Dios y era mi deber protegerlo, cuando él falla a la palabra de Dios, yo no puedo. Ni usted. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y oremos que nuestro pastor siga en la sana doctrina y que siga encendido y que siga trabajando. Oremos por ello, pero si un día llegara a pasar y no fuera él ni yo quien fuera, es primero Dios antes que los hombres. Entonces esa es la regla, amén. Mientras no sea así, es su deber, es mi deber proteger a nuestro pastor. Vamos aquí ahora a cambiar a Priscila. ¿Cuáles eran las características de Priscila? Priscila y Aquila, como vimos en Hechos, habían sido expulsados de Roma porque los gobernantes romanos sentían que los cristianos estaban alborotando la ciudad. Imagínese eso. Espero que haya captado todo lo que dije ahorita. Imagínese que viene el mayor de Edimburgo y digan, a ver, todos los cristianos se me van. Rúmbele porque están haciendo mucho argüende ustedes. Y argüende del bueno. Amén. Por predicar la palabra, vidas cambiadas. ¿Qué está pasando aquí? Porque así es el diablo. Eso es lo que estaba pasando con los cristianos. Decidieron sacarlos. Entonces vemos aquí que ellos estaban fuera de su lugar. Priscila ya era una ciudadana romana. Creemos, ¿verdad?, que venía de una familia prominente de Roma. Y ella había aceptado su nombre romano. Era común que un judío viviendo en Roma pudiera aceptar un nombre romano, pero después de muchos años de residencia, ¿verdad? Como pasa aquí, ¿verdad? El papá llega aquí a Estados Unidos y el papá se llama Antonio, ¿verdad? Y al hijo, después de varios años de vivir aquí, nace el hijo aquí, ¿cómo le ponen? ¿Ah? Anthony, ¿verdad? Y se adaptan a la cultura. Bueno, es lo que pasaba con ellos. Esta mujer es considerada nativa de Roma. Ella fue causada a ser removida por el gobierno, la sacaron de ahí y obviamente era una persecución, no era de que, ahí les va para sus boletos de avión, rúmbenle a Hawái, vámonos. No, se estaban persiguiendo. Y esta mujer estaba dispuesta, como lo dice en Romanos 16, ¿verdad?, a sufrir
persecución y exponer su vida. Cuando Pablo se encuentra con ellos en Corintios, hubiese sido muy fácil para ella rechazar el aceptarlo en su casa, pues obviamente, ¿verdad? A nadie nos gustan los problemas, ni queremos nada de esto, pero ella, Priscila, estaba dispuesta a aceptar al siervo de Dios. Podía haber persecución. Oiga, Pablo se metía a la sinagoga a discutir. ¿Usted cree que no iba a estar claro, iba a estar en el ojo del huracán? Pero ella estaba dispuesta, disposición. No hay nada de las cosas más valiosas que pueda haber una persona en la disposición. Y tristemente ya no hay. No existe eso entre nosotros. Hermana, ¿me puede ayudar en la cuna? Y póngale la excusa que usted quiera. Hermano, ¿me puedes ayudar a pintar? ¿A cortar la yarda? ¿A lo que sea? Ponga la excusa que usted quiera. Disposición. Ella estaba dispuesta. Imagínese que su pastor fuera y el domingo diga, hermanos, ¿va a predicar hermano Omar? Porque yo me voy a ir aquí a la iglesia católica, la de San Juan, la grande, esa que está ahí, y me voy a meter a predicarles. ¿Quién va a creer estar cerca? Lo van a linchar. Bueno, pues es lo que estaba haciendo Priscila y Aquila. Sabiendo que Pablo iba a defender las escrituras, ellos decidieron aceptarlo. Ella estaba dispuesta a aceptarlo en su casa. Porque muchas veces, ¿verdad? El hombre, a lo mejor, ¿verdad? El hombre entre hombres es más fácil. ¿Amén? Híjole. A ver, hermanos. Entre hombres es más fácil, ¿verdad que sí? Claro, nosotros somos prácticos, simples, fácil. Hermano, ¿puede? Puedo. ¿Puede? No puedo. Vámonos, busco otro y que me ayude, no pasa nada. Pero entre mujeres, ya no digo, ¿verdad? Porque se van a enojar. Pero usted sabe. Pero esta mujer estaba dispuesta. Entonces, qué buena cualidad de esta mujer. Ahora, Priscila, número 2, no dejó que la condición espiritual de su familia determinara su espiritualidad, y eso lo hablamos hace un poco. Como lo expliqué, ¿verdad? Anteriormente, la mayoría de los comentaristas creen que Priscila era más espiritual de los dos. Sin embargo, donde quiera que iba Aquila, adivine quién iba. Priscila. Entonces, si estudiaba, qué bueno que una mujer estudie. Leía la palabra de Dios, claro que sí. Meditaba en ella, claro que sí. Sabía, por supuesto que sí. Deje usted todo lo que sabía. La vivía, claro que sí. Estaba dispuesta a combatir por el evangelio. Pero donde iba su esposo, ella cerraba el pico y lo seguía. Porque al fin de cuentas, y eso es real, y eso es la verdad, cada decisión que toma el hombre para la familia, adivine de quién es la responsabilidad. No es de los dos, es del hombre. El hombre decide mal, el hombre va a pagar. El hombre decide bien, Dios lo va a bendecir. Y obviamente necesita una mujer espiritual, ¿verdad? Porque si usted también le dice, no, sí, dale, que te valga. No, pues, ¿a dónde van a llegar, verdad? Pero cuando hay una mujer espiritual, le dice, ¿sabes qué? Yo creo, mi hijo, esposo, peque, como me dicen a mí, como le digan a usted, viejo, gordo, flaco, chaparro, como le digan. Y le dice espiritualmente, ¿sabes qué? Yo creo que no es la voluntad de Dios. Y el hombre decide mal, usted no va a pagar, él va a pagar. Como le decía ayer, ¿verdad? Estaba predicando una señorita del evangelio, que gracias a Dios fue salva. Y le decía, ¿verdad? Cuando nuestros papás nos castigaban, ¿verdad? Y también le prediqué a una señora, la señora Eloísa. Me acordé de usted, hermana. A la señora Eloísa, primeramente Dios va a venir hoy en la tarde con su familia. Me aseguró que iban a venir, estoy orando que puedan venir. Y les decía, ¿verdad? Cómo nuestros papás nos disciplinaban, y les ponía ese ejemplo, ¿verdad? Cómo nos disciplinaban. Pero ahora que usted y yo somos hijos de Dios, no damos cuenta a nuestro papá, a nuestra mamá. Ahora, a él le damos cuenta. Y qué privilegio, pero también qué responsabilidad. Qué privilegio, porque si andas haciendo las cosas bien, el dueño de todo, creador de todo,
es quien te bendice y te provee. En el hueco de su mano te protege. ¡Qué bendición! Amén. Y eso nos encanta. Pero cuando andamos mal, ese mismo, con esas manos, nos va a disciplinar. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Esta mujer, ella no dejó que la vida espiritual de su esposo la opacara, sino ella estaba determinada en su vida espiritual. Y con vamos a terminar. Ella tenía una iglesia en su casa. 1 Corintios, vamos a leerlo todos, por favor. Con terminamos. 1 Corintios, fue el versículo de memoria. Capítulo 16, versículo 19. ¿Lo tenemos? Primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 19. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo, por favor. Dice: iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su... ¡Híjole! Tómala, papá. Ponernos las pilas. ¿Quién de nosotros prestaría nuestra casa para que fuera la iglesia? No queríamos ni invitar a un misionero a comer. Amén. Esta mujer tenía una disposición de aún prestar su casa para que ahí fuera la iglesia. Hermano, estamos en tiempos bien difíciles, y la cosa está poniendo más roja que nada. ¿Qué va a ser el día que nos clausuren ahí las puertas? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Con quién podemos contar que diga, aquí se pueden juntar 10? Yo lo he platicado, con eso ya terminé. En Bután, las iglesias son en las casas. Y son de 10 personas. Porque si tú haces mucho argüende, como pasaba aquí, te meten a la cárcel. Entonces solo puedes congregarte a escondidas de 10 personas para abajo. Si pasa la patrulla por fuera de tu casa y ve que hay más de 10 personas, te van a detener. Ahorita, hoy en día, eso pasa en Bután. No conocen de Cristo. ¿Qué va a hacer cuando algo así llegue a nosotros? ¿Nos vamos a dejar de congregar? No, hay que lo haga virtual el pastor. No, Priscila, aún en la persecución, estaba dispuesta a prestar su casa para que fueran los cultos. Imagínense, pues los que hacemos el aseo sabemos cómo dejan un mugrero, ¿verdad? Tierra, pasto, lodo y todo. Los que hacemos el aseo sabemos. ¿Amén? Nada más él y yo hacemos aseo. Sabemos. Imagínense eso, cada domingo tener niños que te puedan romper cosas, que te tiren aquí, que te muevan allá. Yo tuve el privilegio cuando empezamos nuestra iglesia en Ciudad Victoria, la iglesia que fundamos, tuvimos el privilegio de que en mi casa se hizo el primer culto de la Iglesia Bautista Fe de Ciudad Victoria. ¡Qué privilegio! ¿Usted estaría dispuesto? Vamos a orar. Gracias, Señor.